Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a tener la dicha de buscar esta palabra que a todos nos llama la atención y que siempre la usamos por lo general cuando está alguien de cumpleaños. Le decimos esta palabra: deleítate en el Señor. Y él dice, el versículo, capítulo 37, el 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ese es uno de los versículos que siempre damos cuando alguien cumple años. Ahora, vamos a buscar la palabra. ¿Qué significa la palabra deleitarse en Jehová? Dice la palabra deleítate. Es como una palabra de mando. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Bueno, esta palabra nos lleva a buscar en este tiempo, y cuando somos cristianos, deleitarnos en el Señor. Deleitar quiere decir estar siempre presente con el Señor. Deleitar significa buscar siempre su presencia. Deleitar significa buscar siempre la ocasión de encontrarnos juntos. Hay tanta manera de decir esta palabra. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que dice de los discípulos. Vamos a hablar de los discípulos. ¿Cuál de todos los discípulos yo podría descifrar que se deleitó en el Señor hasta el último momento? Hablemos de Juan. Juan, el discípulo amado. Siempre cuando describimos a Juan, Juan se describe como un hombre que se deleitó en amar al Señor Jesucristo, aún el de recostarse en el pecho de Jesús y escuchar los latidos del Señor. Él siempre creería que de todos los discípulos, el que más lo conocía en todos los sentidos era el discípulo amado Juan, porque hasta el último momento, cuando ya estaba en la cruz, fue al único que Jesús mismo, antes de irse, le dijo: Juan, vela por mi mamá. Porque ellos dos no habían, yo me imagino que no habían secretos, siempre estaba dispuesto para hacer todo por el Señor Jesús. Y cuando uno se deleita como cristiano en este tiempo, encontramos deleite, primeramente que todo, en la comunicación, en la comunión. ¿Qué es comunicación? Comunicación se habla de lenguaje. Y el lenguaje de todo cristiano es la palabra. Encontrar deleite en la palabra de Dios es de cuestión de cristiano de deleitarnos. Cuando tomo esta palabra todos los días, antes de empezar el día, y leerla, meditar en ella, ese es un deleite. Por eso decimos deleite, amar esta palabra. Como por ejemplo cuando hay una pareja de novios, ¿no? En el tiempo de nosotros, cuando nos encontramos con las cartas. Yo era novia de Alfonso y yo anhelaba que llegara el cartero cuando en el pueblo tocaba el pito, y yo salía corriendo porque yo sabía que venía una carta para mí semanalmente. Y esto hacía latir mi corazón de alegría. Y el deleite mío era abrir con prontitud esa carta para saber cómo estaba, qué le había pasado, pensaba en mí, me deleitaba grandemente. Y no la leía una vez, creía que toda la semana estaba leyendo esa carta. Pues así mismo es el deleite en el Señor. Cuando cogemos esta palabra y nos deleitamos en leerla una y tantas veces, encontrar a Jesús. Eso es hablar con Jesús. Yo le digo a la iglesia: ¿usted quiere hablar con Jesús? Aparte de orar, lea la palabra. Y cuento siempre esta historia de que cuando éramos novios con mi esposo, yo me deleitaba, y cada letra que yo leía de esta carta se hacía una realidad para mi vida. Y pensaba, no era una carta, pero yo creía que era Alfonso que me estaba hablando. Igualmente es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos deleitamos en leer la palabra de Dios, estamos hablando con Dios. Y cuando estamos hablando con Dios, entonces todas las cosas se vuelven común, ¿verdad? Entonces aquí dice: deleítate a sí mismo Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Miremos el caso de, por ejemplo, de una mamá cuando tenemos, o un papá, o un matrimonio cuando tiene un hijo que es obediente. Y cuando un hijo es obediente en todas las circunstancias, uno siempre está velando qué le falta, qué necesita, ¿verdad? Y que hiciéramos darle lo mejor de lo mejor
¿Por qué? Por la obediencia. Deleitarse significa obedecer a Dios. ¿Y qué es obedecer? Hacer su voluntad. Otra parte de que es deleitarse. Miremos el caso de esta semana. Les puse a todos la palabra allí en San Juan, ¿se acuerda? En San Juan dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto se refiere también en el deleite, cuando, por ejemplo, una empleada en la casa se convierte en un deleite como una amiga, porque ya no la va a tener como una persona empleada, sino como una amiga. Nosotros debemos tener este deleite en el Señor, ser amigos. Él dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. ¿Sabe por qué? Porque no hay secreto. Ese es el deleite que tenemos que tener con el Señor. Me gusta, dice la palabra, para los íntimos es toda mi complacencia. Y esta palabra se refirió mucho cuando Jesús se fue a bautizar. Acordémonos de esa palabra, que cuando Él se bautizó, vino el Espíritu Santo como paloma y vino una voz del Padre, la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Acordémonos de esta palabra. Y Él en este tiempo, Dios está buscando siervos y siervas, hijos, hijas, que Él pueda decir, ellos son mis amigos, ellos son mi deleite. Qué bonito que el Señor pudiera decir, Margarita, Juan, Alfonso, David, usted es un deleite poder conversar contigo. No hay secretos entre tú y yo. Es hermoso poder compartir los secretos del Señor y preguntarle y escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Pues realmente esto es lo que el Señor está diciendo, deleítase a sí mismo Jehová, porque Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando hay una persona que ama su palabra, que lo busca en oración, que se deleita en obedecerle, es allí donde vamos a ver que Dios concede todas las peticiones de nuestro corazón. Y vamos a ver esa palabra que dice, antes que hable, responderé yo. Mientras aún están hablando, yo ya habré escuchado. Es hermoso, ¿verdad? Poder ver que el Señor está todas las cosas que nosotros necesitamos. Y cuando hay un corazón, un siervo, un hijo, una hija de Dios, que se deleite su palabra, que se complace en obedecerle, que se complace compartir, que se complace en toda la obediencia completa, entonces no habrá necesidad ni siquiera de pedir. Ella tiene la respuesta a nuestro favor, ¿verdad? Por eso está esta palabra, dice, deleítate. Y él dice, el versículo 5 también es muy importante decirlo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Encomendar nuestro camino. Antes de que el día amanezca, debemos nosotros de inclinar nuestro corazón, arrodillarnos ahí en la camita, o ahí al lado de la cama, o en la sala, y buscar su presencia. Y como aquellos coros que cuando nosotros éramos niños, los que están en los años míos, eran rancheras, pero me gustan esas rancheras. Cuando cantamos decíamos, buenos días, Señor Jesús, buenos días a toda tu creación. Ese es un deleite, poder cantar, poder decirle al Señor, buenos días. A mí me gusta, cuando me levanto, pues arreglarme, ir al devocional, encuentro con Él, y llevarme un tinto, y decirle al Señor, bueno Señor, vamos a tomar un tinto y vamos a orar. Y estoy orando y hablando en el Espíritu y me estoy deleitando con Él y tomando tinto. Es tan importante deleitarnos en Él. Y algo hermoso es que en este deleite nosotros ni siquiera, vuelvo y digo, no necesitamos ni siquiera pedirle, Señor, necesito esto. Ya el Señor sabe la respuesta a nuestra necesidad. Entonces, familia preciosa, yo deseo con esta palabra, deleítate, vamos a empezar primeramente que todo una linda comunión. Una linda comunión con Dios todos los días, orando con Él, ojalá en el Espíritu. Un día, todos los días, leyendo su palabra. Y en esas dos partes poder meditar en ella y poder compartirle a otro.
ese es un deleite también de compartir y dar testimonio. Entonces, familia preciosa, hoy dejamos esta palabra, deleitarnos en el Señor, para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón que sabe escuchar la voz de Dios, un corazón que se deleita en todo lo que es Dios, que no quiere despegarse de su presencia. Por lo menos yo lo digo en mi vida y creo que todos conocemos los siervos de Dios y los que no son siervos y que van para ser siervos, pero son hijos de Dios. Las 24 horas, aún durmiendo, estamos orando en el Espíritu. Y nos levantamos y nuestra primera persona que tenemos en nuestra boca es Jesús, ¿verdad? Estamos cocinando, estamos haciendo lo que estamos haciendo, salimos de compra, nuestro pensamiento está siempre delante del Señor, en su presencia. Bueno, mis amados hermanos, voy a dejar esta palabra, deleite. Vamos a deleitarnos en el Señor en estos días, vamos a deleitarnos siempre en el Señor, y más en esta cuarentena que todos estamos en ese deleite, en su búsqueda y armándonos de valor para ser obedientes a Él. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a orar. Ora conmigo esta oración y le vas a decir al Señor: enséñame a deleitarme en ti, enséñame a leer tu palabra, enséñame a orar, enséñame a predicar, enséñame a dar testimonio, enséñame, escudriña mi corazón. Amén. Ora conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por este momento y por este salmo. De verdad, Señor, me lo sé de memoria, dígaselo, pero no lo entiendo. Y a pesar que muchas veces lo entiendo, no lo pongo en práctica, que es un deleite estar en ti. Yo deseo estar en esta palabra para que, Señor, mi corazón siempre se halle con gozo estar en tu presencia las 24 horas del día, aún durmiendo. Diga conmigo: Señor Jesús, yo deseo deleitarme en la palabra, yo deseo meditarla, yo deseo orar siempre, yo deseo adorarte, yo deseo cantarte, yo deseo, Señor, que mis pensamientos siempre estén en ti, Señor. Glorifícate, Señor, en esta palabra en mi corazón. Quiero que tú seas el deleite de mi corazón, quiero que tú seas el gusto de mi vida. Quiero, Señor, que adorarte enamorada, apasionadamente de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente y en este día vamos a deleitarnos en el Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.